Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika y los niños reciban saludos de América y de Yahana Gabriel. Para esta ocasión leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1 en adelante, donde dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por el medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es la fórmula de la vida eterna. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Hay una fórmula para todas las cosas que existen. Por ejemplo, tenemos la fórmula del agua, que es una molécula de hidrógeno y 2 moléculas de oxígeno. Eso es H2O. Y así todas las cosas que existen tienen una fórmula. Y ahora, a través de la historia de la raza humana, se ha deseado conocer la historia de la vida eterna. Los seres humanos han deseado conocer esa fórmula, y por eso los conquistadores españoles estaban buscando la fuente de la juventud, y por consiguiente ellos lo tomaron en lo literal y estaban buscando un manantial de agua
un arroyo o algo así, del cual ellos pudieran tomar y obtener la juventud eterna y por consiguiente la inmortalidad. A través de la Escritura tenemos una promesa muy grande en Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, verso 5 en adelante nos habla acerca de una fuente de agua de vida. Y probablemente los conquistadores españoles habían leído en la Biblia que había una fuente de agua de vida eterna. Dice capítulo 21 del Apocalipsis, versos 5 al 7, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Aquí tenemos la revelación divina, que hay una fuente de agua de vida eterna. Y todo ser humano ha deseado encontrar esa fuente del agua de la vida eterna para tomar de esa agua y vivir eternamente. Sigue diciendo: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ahora, siendo que es escritural que hay una fuente de agua de vida eterna, y ahí está la fórmula de la vida eterna. Por lo tanto, vamos a investigar a través de la Escritura dónde está esa fuente, y vamos a tomar del agua de esa fuente, del agua de la vida eterna. A través del Antiguo Testamento encontramos que en una ocasión el pueblo hebreo tuvo sed cuando estaba en el desierto, en el territorio del Sinaí. Y en el capítulo 17 del Éxodo veamos lo que allí sucedió, porque todo eso es figura de la fuente del agua de la vida eterna. Éxodo capítulo 17, verso 1 en adelante dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en el Refidim, y no había agua para el pueblo que bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés:
pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masac y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? En esta ocasión el pueblo tenía sed, y si no encontraba aguas, el pueblo moriría de sed en el desierto, y sus ganados también. Dios dio agua al pueblo por medio de la roca que hirió el profeta Moisés. Dios estaba en y sobre la roca, porque aquella roca tipifica a Cristo. La roca que les seguía, dice el apóstol Pablo, que era Cristo. Por consiguiente, en aquella roca se estaba reflejando, tipificando nuestro amado Señor Jesucristo, porque Cristo, el ángel del pacto del Antiguo Testamento, estaba con ellos, acompañándoles y guiándoles en el desierto. El ángel de Jehová, el ángel del pacto, el cual es Cristo, y el cual es la roca que protege al pueblo de Dios. Él es la roca, la piedra no cortada de manos. Ahora, siendo que esta roca es Cristo conforme a las palabras de San Pablo, y esta roca, vean ustedes, en el capítulo 11 de 1 de Corintios, ahí es donde San Pablo habla claro acerca de esta roca. En el capítulo 11 nos dice San Pablo que esta roca que los seguía era Cristo. Ahora, si Cristo es la roca que seguía al pueblo hebreo, vean, se representó en aquella roca literal que hirió Moisés. El pueblo tenía sed, y si no recibía agua, moriría. Y siendo que aquella roca tipifica a Cristo, encontramos entonces que la humanidad tiene sed, y si no sacia esa sed, muere espiritualmente, muere el alma del ser humano. Ahora, esta roca que hirió Moisés tipifica a Cristo en su primera venida, el cual tenía que ser herido en la cruz del Calvario para darnos el agua de la vida eterna, porque Cristo es la roca, la fuente del agua de la vida eterna. Por eso es que Jesucristo habla a la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan acerca del agua que Él tiene para dar al ser humano, y le dice a la mujer samaritana palabras muy grandes, muy importantes con relación
a esa fuente de agua de vida eterna. Veamos en el capítulo 4, verso 10 en adelante, para no leer mucho, dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ahora Cristo está ofreciendo agua que salta para vida eterna, agua viva. Y vamos a ver esta agua viva, esta agua que salta para vida eterna, porque ya hemos visto que Jesucristo es la fuente, la roca que tiene esa agua que salta para vida eterna, porque de otra forma el ser humano, el alma de los seres humanos, morirá de sed. Pero Cristo tiene el agua que sacia la sed del alma de todo ser humano y le da vida eterna. Veamos en el capítulo 7 de San Juan, versos 37 en adelante, lo que Cristo habló el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos allá en Jerusalén. Capítulo 7, verso 37 al 39 de San Juan, del Evangelio según San Juan, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque Jesucristo es la fuente del agua de la vida eterna. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrá ese río de agua de vida eterna e impartirá vida eterna a la persona. Vean lo que los conquistadores españoles estaban buscando. Existía, pero ellos no sabían que era Jesucristo. Ellos pensaban que era una fuente de agua en algún lugar y estaban buscando esa fuente de agua en el continente americano, por toda la América Latina y también por Norteamérica. Pero vean, esa fuente de agua de vida eterna está a la disposición de todo ser humano desde que Él fue herido en la cruz del Calvario. Allí la roca fue herida, el cual fue Cristo, para dar el agua de vida eterna a todo ser humano. Vean, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús todavía no había sido glorificado porque no había sido herido en la cruz del Calvario, para luego ser sepultado y luego resucitar y ascender al cielo y luego enviar el agua de la vida eterna, el Espíritu Santo. Ahora ya hemos visto que el agua que Él está ofreciendo, que salta para vida eterna, el agua que Él dice que dará a los sedientos: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El agua que Él tiene para darnos es el Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en quién, en Él. Es algo para los creyentes en Cristo, los cuales tienen sed
de agua de vida eterna. Y ahora vamos a ver otra escritura en San Juan capítulo 14. Cristo dice, verso 23 en adelante, 23 al 26 dice: respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí tenemos la promesa de parte de Cristo de que Él va a enviar el Espíritu Santo. Va a enviar el Espíritu Santo a todo creyente en Él, para que entre en Él y produzca en la persona el nuevo nacimiento, de la cual le habló Cristo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, versos 1 al 6, donde dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido a Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y ahora, para una persona entrar al reino de Dios y por consiguiente entrar a la vida eterna, recibir la vida eterna, necesita nacer del agua y del Espíritu. Esto es, nacer de la predicación del Evangelio de Cristo, escuchando la predicación del Evangelio de Cristo y naciendo en su alma, en su corazón, la fe para creer en Cristo. La fe en Cristo nace ahí en su alma y la persona descubre que cree el mensaje de Cristo que ha escuchado, que cree en Cristo como su único y suficiente Salvador, que cree en su sacrificio en la cruz del Calvario y se levanta y da testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndolo como su único y suficiente Salvador. Y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, arrepentida la persona de sus pecados y pidiéndole perdón a Cristo por sus pecados. Y así nace del agua, del Evangelio de Cristo. Y Cristo lo bautiza con el Espíritu Santo de fuego, y así nace del Espíritu Santo. Nace a una nueva vida en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Porque ha tomado de la fuente del agua de la vida eterna. Ha tomado de Cristo, de su primera venida y su obra de redención en la cruz del Calvario. Como ha tomado, creyéndolo con toda su alma, creyendo en Cristo como su único y suficiente Salvador. Cristo dijo: el que oye mi palabra y cree el que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan capítulo 5, verso 24. También
Cristo dijo en el capítulo 6 de San Juan, versos 38 en adelante: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. La vida eterna es Cristo y está en Cristo, y es otorgada por Cristo a toda persona que lo recibe como su único y suficiente Salvador. Toda persona que cree en Jesucristo. Por lo tanto, la vida eterna está al alcance de todo ser humano. También nos dice Cristo en el mismo capítulo 6, de verso 47 de San Juan, dice: de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. O sea, su alma no muera, sino que viva eternamente. Si nuestro cuerpo físico muere, eso no significa nada. Lo único que significa es que nuestra morada terrenal, nuestro cuerpo terrenal, dejó de existir. Pero nuestra alma continúa viviendo, va al paraíso a vivir con todos los santos, los apóstoles y todos los santos de la iglesia del Señor Jesucristo, que ya han muerto físicamente. Pero esas personas no están muertas, solamente el cuerpo físico fue el que murió. El alma de esas personas está viviendo en el paraíso, en un cuerpo angelical, como el cuerpo angelical de nuestro amado Señor Jesucristo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vean, Cristo iba a dar su cuerpo físico por la vida del mundo. Cristo dijo también en San Juan capítulo 12, verso 24: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Un grano de trigo literal es sembrado en tierra y muere, pero nace una planta de trigo, la cual lleva muchos granos de trigo. Cristo siendo la semilla, la simiente original, el grano de trigo original, que fue sembrado en tierra, luego el día de Pentecostés nació la planta de trigo, que es la iglesia del Señor Jesucristo, para llevar muchos granos de trigo, muchos hijos e hijas de Dios, que son todos los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, para la vida de los animales o de los árboles, de los vegetales, de las plantaciones. Pasar al ser humano, tiene que morir esa vida, y usted tiene que comerse esos vegetales o esos animales, para que la vida que estaba en ellos pase usted, para que se convierta en vida para usted, para que así todo ese alimento se convierta en células de vuestro cuerpo. Y para la vida de Cristo pasar a nosotros, Cristo tuvo que morir. Y ahora dice que tenemos que comernos ese pan del cielo,
ese maná del cielo, el cual es Él. Y Él dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que no coma la carne y beba la sangre de Cristo, el Hijo del Hombre, no tiene vida. ¿No tiene qué vida? La vida eterna. Puede tener vida física temporera, pero la vida eterna solamente la obtienen los que reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador, creyendo en Cristo de todo corazón y arrepentidos de sus pecados piden perdón a Cristo. Cristo los perdona y con su sangre los limpia de todo pecado. Son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con el Espíritu Santo y fuego, y produce en ellos el nuevo nacimiento, y así obtienen la salvación y vida eterna. Y así se han comido la carne del Hijo del Hombre y han bebido la sangre del Hijo del Hombre. No era que literalmente tenían que comerse un pedazo del cuerpo de Cristo y tomarse una poca de sangre de Jesucristo, porque con la fe es que el alma de nosotros come y bebe, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y creyendo esa palabra que ha salido de la boca de Dios, creyendo en el Evangelio de Cristo y su obra de redención de la cruz del Calvario, nos estamos comiendo la carne del Hijo del Hombre y bebiendo su sangre. Y lo tipificamos en la Santa Cena, donde tomamos el pan, que es tipo y figura del cuerpo de Cristo que fue crucificado, y tomamos el vino, que es tipo y figura de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario por todas las personas escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Sigue diciendo Cristo. Ahora vean, Cristo dio su vida por la vida del mundo. Para el ser humano, la humanidad, poder recibir la vida eterna, tuvo que morir aquel que es y tenía la vida eterna, para que pasara de él a nosotros la vida eterna, para él poder impartir vida eterna a nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y ahora estamos viendo el misterio de la fórmula de la vida eterna. La fórmula de la vida eterna es y está en una persona, y su nombre es nuestro amado Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, dice San Pedro predicando: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si no hay otro nombre en que podamos ser salvos y obtener la vida eterna, entonces no hay otra fórmula de vida eterna. Solamente hay una y tiene un nombre. Y ese nombre de esa fórmula es Señor Jesucristo. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Por eso es que en el libro
del Apocalipsis capítulo 22, versos 16 al 17 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, vean, el Espíritu y la esposa. El Espíritu es el Espíritu Santo y la esposa es la iglesia del Señor Jesucristo. Lo que dice el Espíritu Santo a la iglesia, luego la iglesia lo da a conocer a la humanidad. O sea que el Espíritu Santo y la iglesia hablan el mismo mensaje. Vamos a ver cuál es este mensaje. Pues el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés a 120 creyentes en Cristo y los bautizó con Espíritu Santo y fuego, y ahí comenzó Cristo por medio de su Espíritu Santo a habitar en medio de su iglesia y a llamar y juntar a sus escogidos y bautizarlos con Espíritu Santo y fuego y producir en ellos el nuevo nacimiento, y así impartir vida eterna a todos los que le reciben como su único y suficiente Salvador, porque Él es la fórmula de la vida eterna. Fuera de Jesucristo y su nombre, no hay otra fórmula en que el ser humano pueda obtener la vida eterna, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino otra persona sino nuestro amado Señor Jesucristo. San Lucas capítulo 19, verso 10. Y San Mateo capítulo 18, versos 11 al 14 también nos habla de esto mismo. Ahora vean, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. O sea, a través de la predicación del Evangelio de Cristo, conforme a la orden o mandato divino que Cristo dio a sus discípulos luego que murió y resucitó. Ya resucitado dijo a sus discípulos en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Porque el que cree y es bautizado será salvo, porque está creyendo en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y por consiguiente ha obtenido la fórmula de la vida eterna, que es nuestro amado Señor Jesucristo. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Vean, aquí tenemos al Espíritu Santo y a la iglesia esposa de Cristo con el mismo mensaje. Por lo tanto, es el Espíritu Santo hablando en medio de la iglesia y a través de la iglesia a la humanidad, llamándolos para que vengan a tomar del agua de la vida eterna, para que puedan vivir eternamente con Cristo en su reino eterno. Toda persona desea vivir eternamente. Toda persona desea vivir. Por eso es que respiramos y comemos, dormimos, trabajamos y así por el estilo, porque queremos continuar viviendo. Amamos la vida. Una persona que diga que no desea vivir, lo único que tiene que hacer es dejar de respirar. Deja de respirar y a los 5 minutos más o menos, o 10 minutos, ya se lo llevan a la funeraria o al médico. Pero vean cómo amamos la vida. Respiramos, comemos, trabajamos, dormimos y así por el estilo. Queremos seguir viviendo. Y si esta vida terrenal la amamos tanto, cuanto más la vida eterna. Pues todos deseamos vivir
eternamente. Ahora, para nosotros obtener esta vida terrenal, vean ustedes, la obtuvimos por medio del nacimiento físico, a través de nuestros padres terrenales. Y todo el que no nació, pues no está viviendo. Los que nacieron vivos y han continuado viviendo, pues están disfrutando de esta vida terrenal. Y si esta vida terrenal es buena, ¿cómo será la vida eterna? ¿Cómo será la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador? Será un reino de paz, de amor, de prosperidad, de felicidad y de conocimiento. Esa es la vida que nuestra alma desea tener. Y esa vida corresponde a la vida eterna. Y para entrar a esa vida eterna y entrar a ese reino eterno de Jesucristo, está ahí Cristo revelando el misterio a Nicodemo cuando le dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Ve? Y el reino de Dios es el reino eterno, donde las personas vivirán por toda la eternidad. Cuando nacimos a través de nuestros padres terrenales, nacimos en esta tierra a la vida, pero no a la vida eterna, a una vida temporera, que a la mayor parte de las personas en la actualidad se les termina antes de los 100 años. Y el que pasa de 100 años, pasa con mucho trabajo esa meta de 100 años, y hay que estar ayudándolo siempre, porque ya de los 100 años en adelante ya tiene demasiado de muchos problemas. Ahora, así como para estar viviendo en este reino terrenal de mortales tuvimos que nacer, para entrar y vivir en el reino eterno de Jesucristo tenemos que nacer también. Esto es de lo que le habló Cristo a Nicodemo: nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, nacer de la predicación del Evangelio de Cristo, escuchándolo y creyendo en Cristo como nuestro Salvador, recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador, arrepentidos de nuestros pecados y siendo bautizados en agua en su nombre. Y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce el nuevo nacimiento. Nacemos a una nueva vida, a la vida eterna, en un nuevo reino, el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Y así hemos asegurado con Cristo nuestro futuro eterno en su reino eterno. Por lo tanto, toda persona que quiere vivir eternamente necesita conocer la fórmula de la vida eterna. Y la fórmula de la vida eterna es Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por lo tanto, toda persona que quiere vivir eternamente necesita conocer la fórmula de la vida eterna. Y la fórmula de la vida eterna es Jesucristo, nuestro Salvador. Todo aquel que en Él cree, dice la Escritura, vivirá eternamente. Vamos a ver aquí, no se perderá, sino que vivirá eternamente, tendrá vida eterna. En San Juan, capítulo 3, dice Cristo, capítulo 3, verso 3 en adelante, 2 en adelante, dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida
eterna. ¿Cómo se obtiene la vida eterna? Creyendo en nuestro amado Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. No hay otra forma para obtener la vida eterna. En el tiempo del profeta Moisés, mientras llevaba el pueblo por el desierto hacia la tierra prometida, el pueblo pecó contra Dios y serpientes venenosas aparecieron como juicio divino contra el pueblo a causa del pecado del pueblo, y eran mordidos por las serpientes venenosas y estaban muriendo por cantidades grandes los hebreos. Y Moisés oró a Dios y Dios le dijo: prepárate una serpiente de bronce y levántala en un asta, en una vara, y toda persona mordida por una serpiente venenosa que mire a esa serpiente de bronce y vivirá. O sea, no morirá, sino que vivirá. Era una mirada de fe, porque una serpiente de bronce no tiene ningún poder, pero la serpiente de bronce representaba el pecado ya juzgado. Por lo tanto, toda persona que era mordida por una serpiente venenosa estaba condenado a muerte, y solamente le faltaban unos segundos o unos minutos para morir. Pero una mirada de fe a esa serpiente de bronce le daba la bendición y privilegio de que sus pecados eran perdonados, y por consiguiente la paga del pecado, que es la muerte, quedaba cancelada, anulada, y entonces la persona continuaba viviendo, porque el veneno del pecado era anulado y el efecto del veneno del pecado, que es la muerte, quedaba anulado también. Solamente con una mirada de fe a la serpiente de bronce. Pero si una persona decía: me quedan poquitos minutos o segundos de vida, pero ¿qué poder puede tener ese pedazo de bronce allá levantado? Y no miraba, ¿qué le pasaba a esa persona? Moría. Porque con fe miró, creyendo lo que Dios le dijo a Moisés. Esa persona miraba y pasaban los minutos y no se moría. ¿Qué le pasó? Fue perdonado, sus pecados fueron perdonados y todo quedó en la serpiente de bronce. O sea, que en la serpiente de bronce el pecado de la persona ya había sido juzgado y condenado. Por lo tanto, ya la persona no tenía que morir. Esa serpiente de bronce allá levantada en el desierto en una vara representaba a Cristo crucificado como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. La mayoría de las personas viven menos de 100 años en la actualidad, y esos son minutos o segundos ante la presencia de Dios y ante la vida eterna. El ser humano, desde que pecó en el huerto del Edén, cuando la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, a través de aquel animal serpiente, trajo el pecado a la raza humana fue mordida por la serpiente venenosa, el diablo, a través de la serpiente animal que estaba allí en el huerto del Edén, que engañó a Eva. Y entró el veneno del pecado a la raza humana, y por cuanto la paga del pecado es muerte, entró la muerte a la raza humana. El ser humano, antes de pecar, no tenía día para morir, no tenía un tiempo para morir. Él continuaba viviendo mientras no pecara contra Dios. Dios le dijo que no comiera del árbol de ciencia del bien y del mal, porque el día que comiera de ese árbol, ese día moriría. Pero vean, pecó y aparentemente no murió, porque Adán continuó viviendo y vivió 930 años. Y no sabemos cuántos años vivió Eva, pero fallaría la palabra de Dios
el día que Adán pecó, murió a la vida eterna, pero le quedó vida temporera, la cual, siendo una vida temporera, se le terminó a los 930 años. Vino a ser el ser humano mortal, porque pecó contra Dios. Ahora, allí también estaba el árbol de la vida, que es Cristo. El árbol de la ciencia del bien y del mal es el maligno, el diablo, el cual a través de la serpiente engañó a Eva. Ahora, para el ser humano vivir eternamente, para obtener la inmortalidad, pues necesita comer del árbol de la vida. Y el árbol de la vida tiene un nombre. Su nombre es Señor Jesucristo. Y esa es la fórmula de la vida eterna. Tiene un nombre, Señor Jesucristo. Él es también la fuente del agua de la vida eterna. En Él está el Espíritu Santo, que es el agua de la vida eterna. Y Él da el agua de la vida eterna, el Espíritu Santo, a toda persona que lo recibe como su único y suficiente Salvador. Y así le imparte vida eterna a toda persona que escucha la predicación del Evangelio de Cristo y cree de todo corazón en Cristo y da testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndolo como su único y suficiente Salvador y siendo bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y así la persona luego recibe el Espíritu Santo, el agua de la vida eterna, y obtiene la inmortalidad de su alma. Porque ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso está en San Mateo capítulo 16, versos 26 al 28. Ahora vean cómo Cristo habla del alma, porque el ser humano es alma viviente. Eso es lo que en realidad es usted y soy yo, alma viviente. Pero tenemos una casa terrenal, que es este cuerpo físico que nosotros tenemos, el cual es temporero. Y tenemos un cuerpo espiritual llamado espíritu, lo cual es otra casa, pero es una casa espiritual de otra dimensión. Pero lo que en realidad somos nosotros es alma viviente. Por eso Cristo dice: ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Ve? Por lo tanto, se predica en el nombre del Señor Jesucristo la salvación del alma para los seres humanos. Cristo es el único que puede salvar el alma de todo ser humano que escucha la predicación del Evangelio de Cristo y cree y recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y así ha dado una mirada de fe a Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, creyéndolo de todo corazón. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre fue levantado en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que no cree, ¿qué le pasará? Se perderá. No vivirá eternamente, porque no quiso vivir eternamente, porque no quiso tomar la fórmula de la vida eterna, que es Jesucristo. No quiso recibir la fórmula de la vida eterna, no quiso recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, no tendrá vida eterna. Lo que tiene únicamente es una vida temporera que se le va a terminar y no sabe en qué año y en qué mes y en qué semana y en qué día y en qué hora se le va a terminar. Por lo tanto, ni siquiera de la vida temporera tiene seguridad. No sabe cuánto tiempo va a tener esa vida temporera, pero ha tenido la oportunidad de obtener la vida que es eterna
a través de la fórmula de la vida eterna, que es Jesucristo nuestro Salvador. Ahora, vean ustedes, 100 años de vida en este cuerpo terrenal que tenemos, esos son minutos o segundos o menos de segundos frente a la vida eterna. Pero en estos pocos segundos de vida que tenemos en esta tierra, digamos unos 100 años que Dios nos dé para vivir, en ese lapso de tiempo que es corto comparado con la vida eterna, tenemos la oportunidad de dar una mirada de fe a Cristo, levantado en la cruz del Calvario, muriendo por todos nosotros como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Él tomó nuestros pecados y murió en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nuestros pecados fueron juzgados en Cristo, porque Él los tomó y murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. La paga del pecado es muerte, y la muerte que tenía que venir sobre nosotros por nuestros pecados vino sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando damos una mirada de fe a Cristo, nuestros pecados son transferidos a Cristo, son quitados de nosotros y quedamos libres del pecado y por consiguiente libres de la muerte. Ya la segunda muerte no tiene autoridad, poder sobre nosotros. Y por consiguiente obtenemos la vida eterna. Porque lo que causó que el ser humano perdiera la vida eterna fue el pecado. Pero si es quitado el pecado, entonces el ser humano es colocado de nuevo en la vida eterna, restaurado a la vida eterna. Y por cuanto nuestro cuerpo físico es temporero, Él nos va a dar uno eterno, como su cuerpo eterno y glorificado que Él tiene, para que seamos a su imagen y a su semejanza, con cuerpos eternos, inmortales, incorruptibles y glorificados, como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la bendición que hay para todas aquellas personas que escuchan la predicación del Evangelio de Cristo y nace en ellos, en sus almas, la fe en Cristo, y dan testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndolo como su único y suficiente Salvador. Ven aquí en Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Ve? Tenemos la promesa de una transformación de nuestros cuerpos, para ser de cuerpos mortales a cuerpos inmortales, para ser transformados y tener un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Ven? Para tener un cuerpo semejante al cuerpo de Jesucristo. La semejanza física de Jesucristo es su cuerpo físico glorificado, y Él ha prometido para nosotros un cuerpo a su semejanza, un cuerpo como su cuerpo físico glorificado, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Con ese poder es que Él va a transformar nuestros cuerpos, si estamos vivos, cuando Él complete su iglesia, se levante del trono del Padre, toma el título de propiedad del libro de los 7 sellos, lo abre en el cielo y lo traiga a la tierra, y resucita a los muertos creyentes en Él, en cuerpos glorificados y eternos, y nos transforme nosotros, los que vivimos y permanezcamos hasta ese momento. Por lo tanto, la bendición es grande para todas las personas que han recibido a Cristo como su Salvador, y para los que faltan por recibirlo y lo reciben, también es grande la bendición que Cristo tiene para ellos. Es la vida eterna, porque Jesucristo es la fórmula de la vida eterna. No hay otra fórmula.
Por tanto, todos necesitamos aplicar a nuestra vida para poder vivir eternamente, porque eso es lo que queremos, vivir eternamente. Pues tenemos que aplicar la fórmula de la vida eterna, que es Jesucristo nuestro Salvador. Como cuando usted quiere bañarse, pues aplica H2O sobre usted y se baña. Aplica agua, la fórmula, ahí la fórmula unida, ahí es agua, y por consiguiente obtiene el baño que usted deseaba. Y toda persona que quiere recibir un baño que le quite todos los pecados, pues aplica la fórmula Señor Jesucristo en su vida, y la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Yo he aplicado la fórmula de la vida eterna, por eso tengo vida eterna y vivir eternamente con Cristo en su reino. ¿Quién más ha aplicado la fórmula de la vida eterna? Pues ustedes vivirán eternamente con Jesucristo en su reino, y yo los veré en este reino milenial y por toda la eternidad, en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo, donde yo también estaré con todos ustedes. Si hay alguna persona que todavía no ha aplicado la fórmula de la vida eterna, la puede aplicar en esta ocasión, levantando su mano y dando testimonio público de su fe en Cristo, porque ya usted ha creído al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, y le falta dar testimonio público de su fe en Cristo, esa fe que ha nacido ahí en su alma en estos momentos. Por lo tanto, esa fe ha nacido para que usted reciba a Cristo como su único y suficiente Salvador y obtenga la salvación y vida eterna, porque usted, recibiéndolo, está aplicando la fórmula de la vida eterna, que es Jesucristo en su alma, recibiéndolo en su alma como su único y suficiente Salvador. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. A Dios ninguna persona puede llegar a menos que no sea a través de Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, toda persona que desea vivir eternamente necesita la fórmula de la vida eterna, necesita a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Mas el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Si le damos la espalda a Cristo, Cristo nos dará la espalda delante de Dios, delante del Padre Celestial. Pero si lo confesamos públicamente como nuestro único y suficiente Salvador, Cristo nos confiesa delante de nuestro Padre Celestial y nos da la salvación y vida eterna. Y así obtenemos la vida eterna de parte de Dios a través de Jesucristo, porque Dios nos ha dado vida eterna. Pero vean cómo Él nos ha dado esa vida eterna, la cual está a la disposición de todo ser humano. En 1 Juan capítulo 5, versos 10 al 13 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida dónde está? En su Hijo, en Jesucristo, porque Jesucristo es la fórmula de la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. O sea, el que tiene a Jesucristo, porque lo ha recibido como su Salvador, tiene la vida eterna. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Aunque tenga vida física, lo que tiene es una vida temporera que se le va a terminar en algún momento. Pero la vida eterna no la tiene ninguna persona que no haya recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ningún ser humano tiene vida eterna de sí mismo. La vida eterna está en Jesucristo y es otorgada
a toda persona que lo recibe como su único y suficiente Salvador. Estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esa es la buena noticia para los creyentes en Cristo, que tenemos vida eterna. No vida temporera solamente. La vida temporera la obtuvimos por el nacimiento físico a través de nuestros padres terrenales, pero la vida eterna, nuestros padres no pudieron darnos esa vida eterna. Mucho hicieron por nosotros, por lo cual estamos agradecidos a Dios por lo que hicieron por nosotros, de traernos a esta tierra para luego hacer contacto con la vida eterna, que es Jesucristo. Por lo tanto, a través de Cristo obtenemos la vida eterna, recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador, siendo bautizados en agua en su nombre, arrepentiendo de nuestros pecados, y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y entonces, así obtenemos el agua de la vida eterna. ¿De dónde? De la fuente de la vida eterna, que es Jesucristo. De Él viene el Espíritu Santo a nosotros y nos da la vida eterna gratuitamente. Al que venciere yo le daré a tomar del agua de la vida eterna. Al que tuviere sed, vamos a leerlo aquí. Al que tuviere sed, dice Jesús, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Nos da de su Espíritu Santo, que es el agua de la vida eterna, que viene de Cristo, la fuente del agua de la vida eterna. De esto fue que Él nos habló cuando dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. San Juan capítulo 7, versos 37 al 39. Y esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él. Por lo tanto, la fórmula de la vida eterna tiene un nombre, y ese nombre es Señor Jesucristo. Porque en Jesucristo estaba, está y estará eternamente la plenitud de la divinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen un nombre, y ese nombre es Señor Jesucristo. Y esa es la fórmula de la vida eterna. ¿Ven? Unido, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la persona de Jesús, forman la fórmula de la vida eterna. Y tiene un nombre esa fórmula, y es Señor Jesucristo. Por lo tanto, toda persona que ya ha recibido a Cristo ha aplicado la fórmula de la vida eterna y tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Pero si alguno no ha recibido a Cristo, todavía no tiene vida eterna, pero ha estado escuchando el Evangelio de Cristo en esta ocasión, y por consiguiente Cristo ha creado en su alma, en su corazón, fe, la fe para creer en Cristo como su único y suficiente Salvador. Y ya sabe que ha nacido esa fe en su corazón, ya sabe que cree en Cristo, que cree en su sacrificio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, le falta dar testimonio público de su fe en Cristo, levantándose, pasando al frente, y yo estaré orando por usted para que Cristo le reciba en su reino y pueda obtener el perdón de sus pecados. Cristo le perdone y con su sangre le limpia de todo pecado, y sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo le bautice con Espíritu Santo y fuego, y obtenga el nuevo nacimiento, nazca en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador, y así obtenga la vida eterna, y así tenga asegurado su futuro eterno con Cristo en tu reino eterno, y así tenga la esperanza de volver a vivir luego que se le termine esta vida terrenal. Pueden continuar pasando al frente las personas que han escuchado y han querido de todo corazón en Cristo como su único y suficiente Salvador, para que así den testimonio público de su fe en Cristo, y Cristo
les reciba y les confiese delante de nuestro Padre Celestial. Pueden continuar pasando. Los que faltan por pasar, pues ya ustedes han creído de todo corazón a Él al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo. Ustedes están aquí presentes porque el Espíritu de Dios los trajo para escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y crear en sus almas, en sus corazones, la fe en Cristo, para creer y dar testimonio público de vuestra fe en Cristo, para así Cristo perdonarles y con su sangre limpiarles de todo pecado. Cristo es el que les ha traído a esta actividad para bendecirles y darles vida eterna. Ustedes están aquí porque el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad de Cartagena y en todos sus alrededores y ciudades cercanas, y también en toda la República de Colombia. Por lo tanto, el reino de Cristo se está llenando de colombianos en este tiempo final, y eso está bueno. En muchos de los reinos terrenales hay colombianos, pero lo más importante es estar en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Llegar al reino de Cristo es el privilegio más grande. Cuando estemos en el reino milenial de Cristo, hablando los unos con los otros, nos diremos: yo nací en tal país en cuanto a mi cuerpo físico y me crié en ese país. Y ustedes me dirán: y yo nací en Colombia, me crié en Colombia y viví en Colombia y recibí a Cristo en Colombia como mi único y suficiente Salvador, y entré al reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Dios tiene mucho pueblo aquí en Cartagena en esta actividad, y también para todas las actividades que se lleven a cabo. Dios nos está dando la oportunidad en este tiempo final de escuchar, y nos está dando la fe para creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Está creando la fe en el alma de los oyentes para creer en Cristo y recibirlo como su único y suficiente Salvador. La fe es un don de Dios dado a los oyentes que escuchen la predicación del Evangelio de Cristo para creer en Cristo como su único y suficiente Salvador, para así obtener la salvación y vida eterna, dando así una mirada de fe a Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Todavía vienen más personas de camino, por eso estamos dando unos segundos en lo que pasan las personas que faltan por pasar, porque Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad y en esta actividad. Vamos a estar puestos en pie todos y
damos unos segundos mientras pasan las personas que faltan por pasar. No queremos que se quede ninguna persona que ha escuchado y ha creído de todo corazón. No deseamos que se quede sin pasar al frente. Deseamos que pase al frente para que Cristo le reciba, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado. Los niños de 10 años en adelante también pueden pasar para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque Cristo tiene en su reino lugar para los niños también. Él dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Por tanto, Cristo tiene lugar en su reino para los niños también. Pueden continuar pasando los niños también y las personas que falten. Todavía vienen más personas de camino, por eso estamos dando unos segundos. Es lo que pasan todos los que necesitan pasar, porque ya han creído de todo corazón. Y ahora pasan al frente para dar testimonio público de su fe en Jesucristo, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Todavía vienen más personas de camino. Estamos esperando que pasen las personas que faltan por pasar para que queden incluidas en esta oración que estaré haciendo por todos ustedes. Ya Dios les habló directamente a sus corazones, a sus almas, porque el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Ustedes son ovejas del Padre Celestial que han sido dadas a Cristo para que les dé vida eterna. Por eso las llama por medio de la predicación del Evangelio. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por lo tanto, usted ya ha escuchado la voz de Cristo, la predicación del Evangelio de Cristo, y Él le ha llamado en esta ocasión para que le siga, para que siga a Cristo, para Él darle vida eterna. Pueden acercarse más para acá los que están más allá, para que haya espacio para las demás personas que vengan de camino. Pueden acercarse más hacia acá. Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad y tiene mucho pueblo en esta actividad, y por eso les está llamando en esta ocasión. Les está llamando a su reino, a su redil. Cristo dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, que no son del redil hebreo, las cuales también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El rebaño es la iglesia del Señor Jesucristo, el pastor es Jesucristo, y la voz de Cristo es el Evangelio de Jesucristo. Todavía vienen más personas de camino. Estamos esperando unos segundos en lo que llegan. Algunas veces sucede que algunas personas, cuando ya han escuchado y han creído, cuando les toca pasar a la frente, se aguantan. Hay algo que los aguanta, pero la persona lo que tiene que decir es: ya yo he escuchado, he creído de todo corazón en Cristo, y me levanto y doy testimonio público de mi fe en Cristo, y lo recibo como mi único y suficiente Salvador. Y así usted obtiene la victoria. Unos segundos más y ya oraremos por todos los que han pasado. Todavía veo personas que vienen de camino. Esto es porque Dios tiene mucho pueblo en este lugar.
mucho pueblo que tiene sus nombres escritos, ¿dónde? En el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Vamos a estar con nuestros rostros inclinados y nuestras manos levantadas, las personas que han pasado, y vamos a repetir esta oración, los que han pasado, para dar testimonio público de su fe en Cristo. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, vengo a ti, creyendo de todo corazón en ti, en tu sacrificio en la cruz del Calvario, como la expiación por mis pecados. Señor Jesucristo, creo en ti de todo corazón y doy testimonio público de mi fe en ti, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, salva mi alma, te lo ruego. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado, y bautízame con Espíritu Santo y fuego. Te ruego produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino eterno para vivir contigo por toda la eternidad. Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma, Señor Jesucristo. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora repitan conmigo: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Por cuanto ustedes han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y han creído de todo corazón. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ustedes han creído de todo corazón, pero me dirán: pero todavía me falta ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y me preguntará: ¿cuándo me pueden bautizar? Por cuanto ustedes han creído de todo corazón en Cristo, bien pueden ser bautizados hoy mismo en el nombre del Señor Jesucristo, en donde se identificarán con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Estábamos en Cristo y cuando Cristo murió, estábamos con Él allí y estábamos muriendo con Él. Cuando Él fue sepultado, estábamos siendo sepultados con Él. Cuando Él resucitó, resucitamos con Él. Y ahora, cuando hemos aparecido en esta tierra en cuerpos de carne, hemos sido manifestados como seres humanos, y ahora, al recibir a Cristo como nuestro Salvador, hemos muerto al mundo. Y por cuanto toda persona que muere tienen que sepultarla en el bautismo en agua, se sepultan a los que espiritualmente han muerto al mundo. Y cuando el ministro sumerge a la persona en las aguas bautismales, eso está representando la sepultura. Y cuando lo levanta de las aguas bautismales, eso representa la resurrección. Resucita a una nueva vida, a la vida eterna, en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador.
El bautismo en agua es simbólico, es un mandamiento del Señor Jesucristo para ser cumplido, en donde nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Por tanto, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pedro, el día de Pentecostés, dijo a los que creyeron allí el día de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 36 en adelante, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso es que llamamos a Jesús Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Por lo tanto, la promesa del bautismo del Espíritu Santo es para todos aquellos que el Señor nuestro Dios llame a su reino. Y Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, el bautismo en agua antecede al bautismo en Espíritu Santo. Dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Después Cristo lo bautiza con Espíritu Santo de fuego, y la persona obtiene el nuevo nacimiento, nace a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador, y así ha asegurado su futuro eterno con Cristo en su reino eterno, porque no hay otra cosa más importante para el ser humano que la vida eterna. No hay otra cosa más importante. Esta vida terrenal es importante, pero es pasajera, es temporera, pero la vida eterna es para siempre, en donde estaremos jóvenes por toda la eternidad, representando de 18 a 21 años de edad. En la flor de la juventud viviremos en el reino de Cristo con el cuerpo nuevo que Él nos dará. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo esta misma tarde, y que nuestro amado Señor Jesucristo luego les bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzcan ustedes el nuevo nacimiento en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y Cristo traiga a sus familiares, y Cristo los reciba en su reino, ellos reciban a Cristo como su Salvador, y Cristo los reciba en su reino, y estén con ustedes también en el reino de Cristo por toda la eternidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de nuestro tema, la fórmula de la vida eterna. Es un misterio, el misterio de la fórmula de la vida eterna. Ya lo hemos visto ese misterio, y esa fórmula tiene un nombre, y ese nombre es Señor Jesucristo. Que las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos acompañe todos los días de nuestra vida. Amén y amén. Con nosotros nuevamente dejo al ministro aquí presente para que les indique hacia dónde caminar para cambiarse de ropas y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Hay agua, hay aquí bautisterio, y también hay ropas bautismales y un lugar donde cambiarse de ropas, o sea, vestidores. Así es que dejo al ministro aquí presente para que les indique cómo hacer para ser bautizados en agua en estos momentos, en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.
Bien, le damos gracias al Señor Jesucristo por esta gran oportunidad. A ustedes que han recibido a Cristo, que Dios me les bendiga. Aquí tenemos el bautisterio, tenemos los bautistas, pueden pasar las personas que se van a bautizar en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y vamos a cantarle al Señor para que las personas vayan pasando a bautizarse. Ya tenemos allá en la cabaña de Palma, tenemos donde se pueden cambiar de ropa las damas y los varones. Y los bautistas ya están listos para bautizar a las personas que se van a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Recuerden lo que dice la Biblia: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo.